Cuando miramos a Jesús, ¿lo miramos para que haga algo por nosotros o lo miramos por algo que ya hizo? Cuando miramos a Jesús, ¿esperamos solamente las promesas de Dios o sabemos que habitamos en una realidad presente donde todas las promesas señalan a Cristo? Y no solo eso, sino que en Cristo están reunidas todas las promesas de Dios. Sí, todas. En el Nuevo Testamento hay una palabra que se repite aproximadamente 150 veces. Y es la palabra verdad. Y en el Evangelio de Juan la palabra verdad cobra una vital importancia porque Jesús se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. El término griego de la palabra verdad es aletheia, y el sentido original de esta palabra sería sin ocultamiento o desocultamiento o aquello que no está oculto. Pero también se interpreta el término aletheia como realidad de Dios. Por lo tanto, en el contexto bíblico, la verdad no es algo que se dice, no es algo que se inventa, no se limita a una simple palabra o expresión o a algún tipo de concepto, y mucho menos a un hecho científico, sino que se aplica a algo que ya existe y que se revela a la humanidad. Así que la verdad o la realidad de Dios es una persona, es Cristo. En el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 39 dice Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el versículo 36 dice: así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Amén. Cuando aquí dice Jesús, y conoceréis la verdad, no se refiere a una verdad doctrinal, sino a la realidad de las cosas divinas, la cual es el Señor mismo. Cristo es la realidad de lo que Dios es. Él es la corporificación de Dios, como dice en Colosenses capítulo 2 versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, y vosotros estáis llenos en Él. Así que si entendemos qué es la verdad, también podemos entender el porqué de tanta división de las más de 40.000 denominaciones cristianas que hay en el mundo. Y el único motivo es porque cada uno cree tener su propia razón o verdad. Y esto ocurre porque realmente todavía no conocen la realidad de Dios. La realidad de Dios no se conoce estudiando 5 años en un instituto bíblico. La realidad de Dios no se transmite a través de una enseñanza en un estudio bíblico. Cristo es la mismísima realidad de lo que Dios es y que es conocido y experimentado por nosotros. Cristo en nosotros se convierte en una experiencia viva. Y cuando Cristo, como el mismísimo gran yo soy, entra en nosotros a través del Espíritu Santo y nos da vida, Él mismo, por ser la luz, ilumina y resplandece en nuestro interior, introduciendo esa sustancia de Dios como realidad en nosotros. Aletheia, aquello que no está oculto, comienza a revelarse en nosotros. Comenzamos a ver y no sabemos cómo, no sabemos, y lo único que podemos decir o expresar es: sé que antes no veía, pero ahora veo. Cuando miramos a Cristo, no debemos de mirarlo como un proveedor de algo futuro o para que haga algo que esperamos, sino entendiendo que nos ha sido dado a Él mismo, a su naturaleza divina, su luz, su amor, su poder, su gloria,
Cristo en nosotros vale más que todo lo externo que querramos tener. Cristo en nosotros es el verdadero tesoro oculto de incalculable valor. Jesús dice en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Bueno, adorar no es cantar. Adorar no es cantar. ¿Cuántas veces hemos ido a la congregación y empieza el grupo de alabanza y dicen, vamos a adorar? Adorar no es cantar, sino una necesidad de beber del agua viva, una necesidad de tener contacto continuo con Dios. Porque si adoramos cuando cantamos, ¿qué pasa cuando dejamos de cantar? Dejamos de adorar, ¿no? Beber el agua viva es rendir verdadera adoración a Dios. Y cantar puede cantar cualquiera, porque el alma puede imitar la vida cristiana, pero solo en espíritu y en verdad se puede adorar al Padre. Solo en Cristo se puede adorar al Padre porque Él es espíritu y verdad. Cristo es nuestra realidad, nuestra aletheia, y en Él no esperamos nada terrenal. Antiguamente se adoraba a Dios con ofrendas. Ahora la ofrenda agradable a Dios es Cristo. Él es la verdadera adoración para Dios. Y si bebemos del agua viva que está en nuestro interior, no es algo externo, no. Si bebemos de ese agua viva que está en nuestro interior, esa es la auténtica, sincera y verdadera adoración que Dios busca de nosotros. Y también en Juan capítulo 1, versículo 17, ahí dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Y esa palabra vinieron también significa llegaron a ser, lo que quiere decir que si no llega a ser por medio de Jesucristo, no tendríamos nada. Por medio de la ley, ningún hombre puede participar de Dios, porque la ley era solamente un testimonio de lo que Dios es. Pero la gracia capacita al hombre para que disfrute a Dios. La verdad es Dios hecho real para el hombre. Y la gracia es Dios pudiendo ser disfrutado por el hombre. O sea que ambos conceptos, tanto la gracia como la verdad, son Cristo. Y en Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hay otra versión que dice, y la palabra se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Amén. No sé si oyeron alguna vez, vamos a abrir la palabra, haciendo referencia a la Biblia, pero la palabra no son hojas escritas, no es papel. La palabra, el verbo, es Dios, que se hizo carne con la finalidad de que Dios tuviese la vida y la naturaleza humana, pero se hizo carne solo en semejanza de hombre, sin tener el pecado de la carne. Lo que quiero decir que Dios se hizo semejante al hombre, pecaminoso, pero no tenía el pecado de éste. Él era 100% Dios y 100% hombre sin pecado. Él era el Dios completo y el hombre perfecto, con dos naturalezas, la divina y la humana. Y la naturaleza divina habitó en la naturaleza humana y fue
expresada a través de esta. ¿Se entiende? El Dios visible se hizo visible. Perdón, el Dios invisible se hizo visible y fue expresado al hombre, a la humanidad, a través de su naturaleza humana. La palabra se encarnó e hizo morada, hizo un tabernáculo vivo, y ese era Cristo Jesús, la morada de Dios entre los hombres en la tierra. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Cuántas veces habremos oído: Dios me sanó del resfriado, gloria a Dios; Dios me dio trabajo, gloria a Dios? Pero eso no es la gloria de Dios. La gloria de Dios no es algo terrenal y pasajero, sino que es la manifestación de Él mismo. Dios mismo se está manifestando y todos sus atributos con Él. La gloria de Dios es eterna y no es temporal. Y si recuerdan, hubo un momento en que Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto, y Jesús se transfiguró, o sea que se transformó delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos o vestiduras se volvieron blancos como la luz. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús. Amén. La gloria de Dios en nuestra vida es cuando Jesús es visto a través de nosotros. Debe de ser expresado para que sea visto. Y Juan 1:14 termina el versículo diciendo: llena de gracia y de verdad. Amén. La gracia de Dios, la gracia es Dios en el Hijo, como y para nuestro disfrute. Y la verdad o la realidad de Dios es Dios mismo hecho real, hecho hombre, manifestado como el Hijo para nosotros. Y para ir terminando o cerrando, al inicio comenté de que tenemos la tendencia de esperar algo de Cristo y decimos y creemos que en los versículos tenemos promesas para nuestra vida. Y no están así, mis amados, porque Dios, según su beneplácito, se propuso a sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, todas las que están en los cielos como las que están en la tierra, todo. Y esto bajo una cabeza gobernante, que es Cristo. Y cuando Dios dice todas las cosas, es todo. Es todo. No es como nosotros que decimos, por ejemplo, ay, me duele todo el cuerpo. Y lo que me duele es la cabeza y ya. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios. E hizo de Cristo el todo y en todos. Y de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y entre estas cosas están incluidas, ahí están las promesas de Dios. Y todo eso está en Cristo. Dejemos de tener mente de pozo, mente de necesidad, mente de carencia, mente de mendigo, la cual esa mente siempre piensa que Dios es nuestro proveedor. Y vamos a Él como si fuese un supermercado y podamos tomar todo lo que queramos. No. Mientras siga siendo así, no vamos a poder ver todas las riquezas de Cristo en nosotros y no podremos disfrutar de ellas. Pero para que esto ocurra, aletheia, no es que tengamos que hacer ayuno todos los días, huelga de hambre prácticamente. No es que tengamos que orar a las 3 de la mañana, porque hay quien dice ignorantemente que esa es la mejor hora para orar. ¿Desde cuándo? ¿Dónde lo dice la Biblia? No.
sino que debemos de menguar, debemos de disminuir a nosotros mismos. ¿Y para qué? Para que Cristo crezca y gobierne completamente, sea un gobierno total de nuestras vidas. Amén. Te bendigo, te abrazo y te amo en Cristo Jesús. Amén. Gracias.